Buenas tardes, licenciado. Esta es mi presentación sobre el libro de metodología de la investigación. Voy a darle lectura a la primera parte, que en este caso es sobre las rutas de la investigación. Capítulo 1. Las rutas de la investigación científica, enfoque cualitativo y mixto. Capítulo 2. La idea de investigación, el origen de las rutas de la indagación científica. El nacimiento de un proyecto de investigación. Las rutas de la investigación científica, enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. Los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen rutas posibles para resolver problemas de investigación. Todos resultan igualmente de valiosos y son hasta ahora los mejores métodos para investigar y generar conocimiento. Por Robert Hernández Sampeire. Conoce las tres rutas de investigación que podemos elegir. Aproximadamente a la investigación, rutas cuantitativa, mixta y cualitativa. Objetivos de aprendizaje. Al terminar este capítulo serás capaz de conocer los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto para realizar investigación. 2. Identificar las características básicas de los enfoques de investigación cuantitativo, cualitativo y mixto. 3. Comprender la esencia de los procesos cuantitativo y cualitativo. 4. Identificar las similitudes y diferencias entre los enfoques de investigación cuantitativo y cualitativo. 5. Entender que la distinción entre investigación cuantitativa y cualitativa es relativa. Síntesis. En el capítulo presentamos y definimos los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto de la investigación. Comentamos las características, similitudes y diferencias de los dos primeros. En el capítulo 17 de esta obra abordamos el enfoque mixto. A lo largo del texto hacemos hincapié en que los tres enfoques han sido herramientas igualmente valiosas para el desarrollo de las ciencias y el conocimiento. Por otro lado, mostramos en términos generales los procesos cuantitativo y cualitativo de la investigación. Asimismo, comentamos que la distinción entre ambos métodos es relativa y que no existe un estudio puramente cuantitativo ni uno exclusivamente cualitativo. Rutas de la investigación, enfoques. Tenemos el planteamiento del problema, la elección depende del contexto. Para la cuantitativa, las características son planteamientos específicos, orientada a varias medidas, prueba de hipótesis y teoría, diseños preestablecidos, instrumentos estandarizados, datos numéricos, análisis estadístico sobre una matriz. El proceso es secuencial, orientado a la realidad objetiva, deductivo, probatorio. Fortalezas. Representativa y generalización de resultados, control sobre los fenómenos y precisión, réplica y predicción. En la ruta mixta encontramos que puede recolectar y analizar datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, implementados en secuencias paralelo a o mezclados desde el planteamiento. En la cuantitativa, las características son planteamientos abiertos que van enfocándose orientada a comprender el fenómeno, diseños emergentes, instrumentos que se afinan paulatinamente, datos narrativos, escritos, verbales, visuales, audiovisuales y simbólicos. Análisis temático de base de datos. Proceso no lineal, emergente, recurrente e iterativo, orientado a múltiples realidades subjetivas, inductivo. Fortalezas, amplitud y profundidad de resultados, riqueza interpretativa, naturalidad de observaciones, reflexividad. Las tres rutas son valiosas. ¿Cómo se define la investigación? Conocemos con la definición fundamental de la investigación conjunto de procesos sistemáticos, crítico y empírico que se aplican al estudio de un fenómeno o problema con el resultado o el objetivo de ampliar sus conocimientos. Esta concepción se aplica por igual a los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. Los fenómenos son variados como el universo mismo. Comportamientos, sentimientos, emociones, enfermedades, procesos psicológicos, organizaciones sociales, comunidades, empresas, etc. Valores y actitudes individuales.
actividades en las distintas profesiones y un sinnúmero de otras posibilidades. Pero vayamos por pasos. ¿Cómo principia una investigación? ¿Cómo comenzamos a investigar? Toda investigación se inicia de una idea que se desarrolla paulatinamente. En ocasiones ese desarrollo es rápido y en otras toma más tiempo. Pero para comenzar una investigación, primero necesitas conocer las rutas que han sido construidas por las comunidades científicas con el fin de estudiar cualquier tema, fenómeno o planteamiento. Hay tres rutas fundamentales: la cualitativa, la cuantitativa y la mixta. Por ello, antes que nada, las revisaremos en términos generales para que las conozcas y sepas que las características. A continuación, profundizaremos en ellas. Así, cuando debes realizar una investigación, podrás elegir la más adecuada de acuerdo a tus circunstancias. Ve la figura 1 de 1. Por sí misma, ninguna ruta es mejor que otra, sino solo más apropiada para llegar al lugar que quieres, al que pretendes indagar el problema de investigación, y todas requieren de diferentes herramientas, que son los métodos de investigación y un mapa, el diseño de investigación. Además, la ruta por seleccionar depende de tus conocimientos y el entrenamiento que hayas recibido. Desde luego, hay sitios a donde puedes arribar por diferentes rutas, problemas de investigación que pueden abordarse desde las perspectivas cualitativa, cuantitativa o mixta. Asimismo, la distinción entre investigación cualitativa y cuantitativa es relativa, pues ambas rutas se entrelazan y comparten ciertas cuestiones. No son caminos completamente independientes. ¿Qué rutas se han construido en la ciencia para investigar? En la ciencia han surgido históricamente diversos paradigmas o corrientes de pensamiento sobre cómo indagar distintos fenómenos o el universo que nos rodea, en todos sus ámbitos, físico, social, económico, etc. Algunos de los cuales son el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, el constructivismo, el esculturalismo y el pragmatismo, que dieron origen a tres enfoques para investigar cualquier hecho o problema: cuantitativo, cualitativo y mixto. Un paradigma es un conjunto de concepciones y premisas acerca del mundo, así como los métodos y técnicas que se consideran apropiadas para conocerlo e investigarlo. Durante la mayor parte del siglo XX, algunos investigadores consideraron que los enfoques cuantitativos y cualitativos eran antagónicos y no se podían mezclar, por lo que el mixto implica combinar los dos anteriores. Era imposible. Otros investigadores no se preocuparon por la supuesta incompatibilidad entre los métodos cuantitativo y cualitativo, y concibieron el enfoque mixto. Al aceptar las tres como rutas posibles de investigación científica en el siglo XX y parte del actual, para ciertos expertos en investigación, el esquema para investigar ha sido paradigma, enfoque o método, planteamiento del problema a investigar. Es decir, primero el paradigma, luego el enfoque. En general, si el paradigma era positivo o derivado de este, el método debía ser cuantitativo. Si era fenomenológico o constructivista, era cualitativo. Por último, se planteaba el problema de investigación de acuerdo con el enfoque elegido. Pero proponemos que un esquema más adecuado y realista es el siguiente: planteamiento del problema a investigar, contexto, enfoque o ruta y el proceso. Paradigma o mezcla de paradigmática para interpretar los resultados. Es decir, según el planteamiento del problema de investigación, lo que queremos indagar y tipo de fenómeno y el contexto, conocimiento y creencias del investigador, recursos disponibles, lugar y tiempo, elegir el enfoque más adecuado, la ruta,
teniendo en cuenta el paradigma que los fundamenta, en particular para interpretar los resultados y sin olvidar que las rutas se entrelazan. En los tres enfoques hay procesos sistemáticos, reflexivos y empíricos, en su esfuerzo por generar conocimiento a partir de las siguientes estrategias. Número 1. Observación y evaluación de fenómenos. Número 2. Establecimiento de su posición como consecuencia de observación y evaluación. Número 3. Demostración del grado en que las suposiciones tienen o no fundamento, o son ciertas en determinado contexto, mediante análisis y pruebas o interpretaciones. Proposición de nuevas observaciones y evaluaciones para consolidar, aclarar o modificar las suspicaciones, e incluso para generar otras. Desde luego, cada enfoque posee sus propias características esenciales. La ruta de la investigación. El significado del original del término cuantitativo, del latín quantitas, se vincula a conteos numéricos y métodos matemáticos. Niklas 2010. Actualmente representa un conjunto de procesos organizados de manera secuencial para comprobar ciertas suposiciones. Cada fase procede a la siguiente y no podemos eludir pasos. El origen es riguroso. Ruta cuantitativa. Necesitamos un lugar preciso al cual arribar, planteamiento específico y delimitado y un mapa preciso o GPS propuesto y diseño acotado. Nuestro equipo incluye análisis estadístico, pues lidiamos con números. La ruta, aunque desde luego podemos redefinir algunas etapas. Se parte de una idea que limita y una vez acotada se genera objetivos y preguntas de investigación. Se revisa la literatura y se construye un marco o perspectiva teórica. De las preguntas se derivan hipótesis y determinan y definen variables. Se traza un plan para poner a prueba los primeros diseños. Se selecciona casos o unidades para medir en estas las variables en un contexto específico, lugar y tiempo. Se analizan y vinculan las mediciones obtenidas mediante métodos estadísticos y se extrae una serie de conclusiones respecto a las hipótesis. Este proceso se representa en la figura 1 y 2 y se desarrolla en la segunda parte del libro. Proceso cualitativo. Fase 1. Idea. Fase 2. Planteamiento del problema. Fase 3. Revisión de la literatura y desarrollo del marco o perspectiva teórica. Fase 4. Visualización del alcance del estudio. Fase 5. Elaboración de hipótesis y definición de variables. Fase 6. Desarrollo del diseño de investigación. Fase 7. Definición y selección de la muestra. Fase 8. Recolección de datos. Fase 9. Análisis de datos. Fase 10. Elaboración del reporte de resultados. La ruta cuantitativa es apropiada cuando queremos estimar la magnitud o ocurrencia de los fenómenos y probar hipótesis. Por ejemplo, determinar la prevalencia de una enfermedad, número de individuos que la aparecen en un periodo y zona geográfica y sus causas. Predecir el candidato que va a triunfar en la próxima elección para presidente del país. Comprobar cuál de los métodos de enseñanza incrementa en mayor medida su aprendizaje, por ejemplo, robótica elemental en cierta población, etc. En métodos generales, esta ruta consiste en lo siguiente. Número 1. Investigar. Investigador plantea en un contexto concreto un problema de estudio acotado sobre el fenómeno del interés. Aunque en evolución sus preguntas de investigación son específicas. 2. Una vez planteado el problema, el investigador examina lo que se ha indagado previamente, revisa literatura y construye un marco teórico, la teoría, los antecedentes que habrán de sustentar y guiar su estudio, del cual deriva o varias hipótesis, que son suposiciones respaldadas por otros investigadores anteriores y la teoría, y lo somete a prueba para verificar que sean verdaderas o no.
en el contexto particular mediante un diseño de investigación apropiado. Mapa. Si los resultados corroboran la hipótesis o son congruentes con esta, se aporta evidencia a su favor. Si se refuta, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar la hipótesis se genera confianza en la teoría que la sustenta. Si no es así, se rechaza la hipótesis y luego la teoría. La hipótesis se genera antes de recolectar y analizar los datos. Los datos se encuentran en forma de números, cantidades, y, por tanto, su recopilación se fundamenta en la medición. Se miden las variables contenidas en la hipótesis. Esta recopilación se lleva a cabo mediante procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para que un estudio sea creíble y aceptado por otros investigadores, debe mostrarse que se siguieron tales procedimientos. 5. Como datos numéricos se debe analizar con métodos estadísticos. 6. En el proceso se pretende alcanzar el mayor control para lograr que otras posibles explicaciones distintas o rivales a las propuestas del estudio, hipótesis, se desechen y se excluyan al incertidumbre y minimice el error. Es por ello que se confía en la experimentación o en el análisis de casualidad. Los resultados se interpretan en relación con sus suposiciones o predicciones iniciales, hipótesis y de sus estudios previos, teoría. Al final de la ruta se establece una interpretación final, la cual constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente. Algunas características esenciales del enfoque cuantitativo son las siguientes. Búsqueda de la mayor objetividad posible en todo el proceso o ruta, en los fenómenos que se observan o miden. No debe influir el investigador, quien debe evitar lo posible que sus sentimientos, creencias, deseos y tentaciones afecten los resultados del estudio o interfieran en los procesos. En la ruta cuantitativa se distingue un patrón predecible y estructurado y se toman las decisiones críticas sobre los métodos antes de recolectar los datos, guiados por el diseño. 3. En la mayoría de los estudios cuantitativos se pretende generalizar los resultados y descubrimientos encontrados en los casos a un universo mayor. Asimismo, en ocasiones es deseable que las investigaciones puedan replicarse. 4. El propósito final de los estudios cuantitativos es describir, explicar y predecir los fenómenos investigados en busca de regularidad y relaciones causales entre los elementos variables. Esto significa que la materia principal es la prueba de la hipótesis, así como la función y demostración de teorías. En la ruta cuantitativa, si se sigue rigurosamente el proceso y, de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad deseados. Las instrucciones derivadas contribuirán a la generalización de conocimientos. 6. Esta ruta se vale de lógica o razonamiento educativo que parte de la teoría de la cual se derivan las hipótesis que el investigador somete a prueba, va de lo general a lo particular. 7. Un destino de la ruta cuantitativa es identificar leyes universales y causales. 8. En la indagación cuantitativa se busca conocer o captar la realidad externa o fenómeno estudiado, tal y como es, o al menos aproximadamente lo mejor posible a ello. Nuestra suposición debe ajustarse a dicha realidad y no al revés. Si no coincide, lo que tenemos que cambiar son las suposiciones o hipótesis. La ruta cualitativa de la investigación. El término cualitativo tiene su origen en el latín qualitas, el cual hace referencia a la naturaleza, carácter y propiedad de los fenómenos. Niklas 2010.
Con el enfoque cualitativo también se estudia fenómenos de manera sistemática. Sin embargo, en lugar de comenzar con una teoría y luego voltear al mundo empírico para confirmar si tiene apoyo de los datos y resultados, el investigador comienza el proceso examinando los hechos y revisando los estudios previos. Ambas acciones de manera simultánea a fin de generar una teoría que sea consistente con lo que observa que ocurre. De igual manera se plantea un problema de investigación, pero por lo común no es tan específico como la indagación cuantitativa. Va enfocándose paulatinamente. La ruta se descubre o construye de acuerdo con el contexto y los eventos que ocurren conforme se desarrolla el estudio. De igual forma se plantea un problema de investigación, pero por lo común no es tan específico como la indagación cuantitativa. Va enfocándose paulatinamente. La ruta se descubre o construye de acuerdo al contexto y los eventos que ocurren conforme se desarrolla el estudio. La investigación cualitativa suelen producirse preguntas ante, durante o después de la recolección y análisis de datos. La acción indagatoria se desplaza de manera dinámica entre los hechos y su interpretación y resulta un proceso más bien circular, en el que la secuencia no siempre es la misma. Pueden variar en cada estudio. El proceso se presenta en la figura 1.3, pero es únicamente un intento, pues suele ser más flexible. Este se detalla en la tercera parte de la obra. Ruta cualitativa. Definimos un rumbo, planteamiento del problema, pero no es un camino en línea recta. Actúa como la aplicación de tráfico y navegación web u otros sistemas similares, reubicados o recalculan la mejor ruta de acuerdo con las circunstancias para arribar el lugar deseado. Nuestro equipaje incluye análisis temático e interpretación de significados, pues lidiaremos con narrativas. El enfoque cualitativo tiene su origen en otro autor clásico de las ciencias sociales, Max Weber, 1864 a 1920, quien introdujo el término Verstehen, entender, para resaltar que, además de la descripción y medición de variables sociales, deben considerarse los significados subjetivos y la comprensión del texto donde ocurre el fenómeno. Este autor propuso un método híbrido con herramientas como los tipos ideales, en donde los estudios no sean únicamente variables sociales en el nivel macro, sino de instancias individuales. En realidad, la ruta cualitativa representa un conjunto heterogéneo o de variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. Se le denomina a sí mismo con distintos nombres, como ejemplo, investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa, etnográfica o fenomenológica empírica, método hermenéutico, etc. Además, se han concebido diversos marcos interpretativos para su instrumentación, como el interaccionismo, etnomología, constructivismo, feminismo, fenomenología, psicología de constructos personales, teoría crítica, etc., que se incluye en este paraguas para efectuar estudios. Algunos consideran ciertas cuestiones como valiosas y otros no. Uso de estadística, interés en regularidades, expresiones causales, etc. En la presente obra se comenta el enfoque cualitativo más estructurado, empírico y busca patrones en los datos, el cual está presente en la mayoría de los trabajos presentados de las revistas científicas de investigación cualitativa de mayor prestigio. Figura 1.3. Proceso cualitativo. Fase 1. Idea. Fase 2. Planteamiento del problema. Fase 3. Inmersión del campo. Fase 4. Concepción del diseño o aproximación principal del estudio.
Fase 5, definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta. Fase 6, recolección de datos. Fase 7, análisis de los datos y determinar cuándo estos son suficientes. Fase 8, interpretación de resultados. Fase 9, elaboración del reporte de resultados. En la ruta cualitativa, aunque obviamente se efectúa una revisión inicial de la literatura, esta puede complementarse en cualquier etapa del estudio y apoyar desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados. La vinculación entre la teoría y las etapas del proceso se representan mediante flechas. Asimismo, en la investigación cualitativa o en ocasiones es necesario regresar a otras etapas previas. Por ello, las flechas de las fases que van de la inmersión inicial en el campo hasta el reporte de resultados se visualizan en dos sentidos y puede suceder que modifiquemos ciertos aspectos conforme transcurre la indagación. Por ejemplo, redefinir el diseño o abordaje principal o implementar cambios de la muestra inicial, añadir más casos o incluir otras clases de ellos. La inmersión inicial en el campo implica sensibilizarse con el ambiente o entorno en el cual se llevará a cabo el estudio, identificar informantes que aporten datos y al investigador por el lugar, así como adentrarse y penetrarse con la situación de investigación. Una peculiaridad del proceso cualitativo consiste en que la muestra, recolección y análisis son fases que se utilizan prácticamente de manera simultánea e influyentes sobre sí. La ruta cualitativa es conveniente para comprender fenómenos desde la perspectiva de quienes los viven y cuando buscamos patrones y diferencias entre experiencias y sus significados. Por ejemplo, entender cómo familiares enfermos graves del COVID-19 que lamentablemente fallecieron afrontaron el duelo y proporcionaron herramientas para apoyarlos en su lamentable pérdida. Conocer a fondo las vivencias de algunos individuos respecto a un acto terrorista como los atentados ocurridos en París el 13 de noviembre del 2015. En las características esenciales del enfoque cualitativo tenemos las siguientes. Número 1. El investigador plantea un problema que no sigue un proceso preestablecido con claridad. Sus pensamientos iniciales no son delimitados como el enfoque cualitativo y las preguntas de investigación no siempre están conceptualizadas ni definidas por completo. 2. La ruta cualitativa predomina de la lógica y el razonamiento inductivo, es decir, de lo particular a lo general. Primero se exploran y describen individuales y después se genera teoría. Por ejemplo, en un estudio cualitativo típico, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y deriva conclusiones. Posteriormente, entrevista a otro ser humano, examina esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones. Del mismo método, efectúa y evalúa más entrevistas para comprender el fenómeno abordado, es decir, se procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. El proceso de indagación resulta más flexible y se desplaza para experiencia, acción y resultado, por una parte, y el desarrollo de la teoría, por la otra. Su propósito es reconstruir la realidad tal como la observan los actores de un sistema social definido previamente. Es holístico porque se precisa de considerar el todo sin reducir el estudio a sus partes. 4. En los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, puesto que no hay variables ni medición, sino que puede ser un resultado para subsecuentes investigaciones cuantitativas. 5. La ruta cualitativa es naturalista porque a. Se estudian los casos, personas y sus expresiones o animales en sus contextos o ambientes naturales y su cotidianidad. Y b. Porque los eventos se analizan tal y como sucedieron, es decir, se desarrolla natural sin manipulación de la realidad. 6.
La investigación cualitativa resulta interpretativa porque pretende entregar sentido a los fenómenos y hechos de fundación de los significados que las personas les otorgan. No solamente se registran sucesos objetivos. 7. En la ruta cualitativa la realidad se define mediante las percepciones, interpretaciones e interacciones de los principantes y del investigador. Además, se modifican conforme transcurre el estudio. 8. El investigador se introduce y recopila información sobre las percepciones, emociones, prioridades, vivencias y significados y cualidades de los participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que parte del fenómeno analizado también le resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. Por ello, a lo largo del trayecto cualitativo adquiere un punto de vista tanto interno como externo y una doble perspectiva analizan los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos, así como los implícitos, inconsistentes y subyacentes. 9. Es así que el enfoque se basa en los métodos de recolección de datos no estandarizados, al inicio ni complementan predeterminados. Los datos cualitativos consisten fundamentalmente en narrativas de diferentes clases, escritas, verbales, visuales, como fotografías e imágenes, auditivas, sonidos y grabaciones de audio, audiovisuales, por ejemplo, videos, artefactos, etc. Por ello, se utiliza con flexibilidad y de acuerdo con las necesidades técnicas del estudio para recabar información, como revisión de documentos, observación complementada de estructuras, entrevistas en profundidad, grupos de enfoque, registro de historias de vida y evaluación de experiencias individuales y compartidas. Por lo anterior, en la investigación cualitativa se producen datos resultados en forma de notas, diagramas, mapas o cuadros humanos para poder describir muy detallados. 11. Al explorar cualitativo, ante todo extrae significado de los datos y no necesita reducir a números ni analizarlos estadísticamente. Si bien el conteo de regularidades y diferencias es útil para fortalecer el análisis. 12. Los estudios cualitativos por lo común se pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni obtener necesariamente muestras representativas. Incluso hay acciones en que no puede que los investigadores se repliquen. Ante todo, se depende que los descubrimientos se sustituyen y contextualicen. Gracias.